Buenos días a todas y a todos. También me quiero sumar a los agradecimientos por la invitación recibida de este importante comité de ética científico acreditado que hay en esta universidad. Y quiero felicitar también porque me he encontrado con colegas de otro comité científico, de otra universidad, donde ya tuve el gusto también de estar aquí. Y me parece muy interesante y solidario el tema de que aprovechen los esfuerzos y los recursos cuando hace una institución de traer a personas que conversamos de este tema, que puedan también enriquecerse las personas o los profesionales de otras instancias. Quiero pedirles disculpas que se desconfiguró un poquito, veo los dibujos. Aquí debería decir MinSal. Ahí debería decir MinSal, esto parece que debería estar arriba y espero que no se hayan desconfigurado las otras diapositivas. Pero si no, ustedes lo entienden, ¿ya? Bueno, he dividido en dos partes mi presentación. Una parte quizás la más... la menos entretenida, por decirlo de alguna manera, que es revisar un poco y ponernos al día en la normativa actual que nos rige la investigación en Chile, ¿ya? En particular solamente los aspectos que nos atañen a lo que estamos conversando, y en una segunda etapa conversar un poco sobre las particularidades, como dice ahí, de los estudios de ciencias sociales, ¿ya? Quiero decirles que mi aproximación a la bioética ha sido más bien a través de la investigación y el conocimiento en investigación, que es de la parte teórica o filosófica del tema, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que revisar del tema de la normativa es algo que aquí ya se ha comentado varias veces, ¿no es cierto? Y es esta ley de investigación, que es la 20.120, que habla sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y que prohíbe la clonación, ¿ya? Esta ley, yo diría que lo que habría que destacar en particular de ella, que se nos relaciona con este tipo de investigación también, es primero recordar cuál es el objetivo de esta ley. Yo creo que eso es bien central porque cada vez que queramos aplicar la ley, la normativa de la investigación, es tener en claro cuál fue el objetivo con que se hizo esta ley. Y el artículo 1 de esta ley entonces dice que tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, ¿ya? Su integridad física y psíquica, así como la diversidad e integridad genética en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones técnicas, ¿ya? Es decir, esto fue pensado, yo creo, supongo porque no estuve en la discusión de la ley, que tendríamos que irnos anticipando a toda esta nueva tecnología y a las nuevas posibilidades de investigación de cómo nos resguardan a nosotros como seres humanos, no solo desde la concepción, como dice ahí, sino que además en términos de la integridad genética que tenemos, ¿ya? Y eso es bien importante en diversos temas, ¿ya? Por ejemplo, en los estudios de ADN de pueblos originarios, en los biobancos, si vamos a participar a nivel de biobanco internacional, si vamos a cooperar con otros, etc. Hay una serie de aspectos que ahí tendrían que seguir siendo abordados, ¿ya? Y en términos de la calidad y justificación de la investigación, esto también es bien importante porque afecta directamente a los comités de ética y justifica su quehacer, ¿eh? El artículo 10 de la ley dice que toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica, y ahí entra directamente las ciencias sociales, ¿no es cierto?, deberá ser realizada siempre, y aquí ven ustedes tres cosas. Primero, por profesionales idóneos en la materia. Tiene que justificarse en su objetivo y metodología y tiene que ajustarse en todo lo dispuesto a la ley, ¿ya? Esto es central porque cuando nosotros hablamos de qué es lo que tienen que hacer los comités de ética, por ley están obligados a controlar esas tres cosas. Entonces hay muchos investigadores que se molestan y se enojan y dicen, ¿por qué me revisan la metodología? ¿Por qué le revisan la metodología? Primero porque la ley lo dice y segundo porque no sería ético autorizar un estudio cuya metodología realmente no va a permitir dar respuesta a los objetivos, a los resultados que se proponen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener claro por qué es esta revisión, ¿ya? Y finalmente, por supuesto, en el artículo 11, como ya también lo mencionó Raúl, habla de la autonomía y destaca la autonomía y dice que toda investigación científica en un ser humano debe contar con el consentimiento previo, expreso, libre e informado de las personas, ¿ya? Eso lo vamos a volver a comentar también después. Ahora, las leyes bajan y se ponen en la práctica a través de los reglamentos, ¿ya? Y entonces aquí el reglamento de esta ley, que fue el 114, que se modificó después, destaca dos aspectos que quiero yo mencionar. Uno es que vuelve a rescatar en el artículo 8 que la investigación científica en seres humanos es toda investigación que implique la intervención física o psíquica o interacción con seres humanos. Porque hay gente que dice,
pero yo no estoy haciendo una intervención, ¿ya? Yo solo quiero entrevistarlo. Bueno, esa es una interacción en seres humanos. Y por ahí entonces es que cabe el tema de las ciencias sociales en este tipo de evaluación, ¿ya? Con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, tratamiento, manejo y rehabilitación de la salud de las personas o de incrementar el conocimiento biológico del ser humano. La investigación científica biomédica en seres humanos incluye el uso de material humano o de información disponible identificable. Y ahí vamos a entrar a los otros aspectos. ¿Cuál es la información sensible de las personas a las cuales podemos acceder o no podemos acceder? Y en el mismo reglamento habla sobre los requisitos y vuelve a decir, ¿no es cierto?, que toda investigación que implique algún tipo de intervención física o psíquica debe justificarse plenamente en su objetivo y metodología, realizarse por profesionales idóneos en la materia y ajustarse a lo que esta ley está pidiendo. Lo vuelvo a destacar porque quiero que les quede muy claro que esa es una obligación legal que tenemos y que tienen los comités de ética que hacer, ¿ya? Habla también en ese reglamento sobre la función específica del SEC, y eso es muy claro hoy día y es bien especial en nuestro país, porque por ley tenemos, y nos han comentado en reuniones que hemos tenido con gente de otros países, de que tenemos claramente establecido cuál es el rol de los comités de ética y que los comités de ética son parte del procedimiento de control y resguardo de la investigación en seres humanos en Chile, ¿ya? Entonces, es bien importante que aquí dice, ¿no es cierto?, que como funcionan los SEC, dice que toda investigación científica a realizarse en el país solo podrá llevarse a cabo si cuenta con una revisión e informe favorable de un comité de ética científico acreditado, ¿ya? Por lo tanto, cualquiera sea la investigación, debe contar con la evaluación del comité de ética en lo posible, ¿no es cierto? Hoy día, o sea, no en lo posible porque estamos en vías de acreditar los que están sometiéndose al proceso, pero la idea es que finalmente terminen siendo todos acreditados los que cumplen con los requisitos que los estándares requieren, ¿ya? Y que en los casos de los estudios multicéntricos, que no son pocos, son bastante interesantes y hay muchos que tienen que ver con los ensayos clínicos, pero hay otros que también tienen que ver con estudiar poblaciones con distintas características, ¿no es cierto? Desde el punto de vista psicosocial, esta revisión ética se realizará por un solo comité acreditado, pero debe ser complementada por una evaluación local, ¿ya? ¿Por qué? Para evaluar, ¿no es cierto?, la factibilidad de realizarla a cabo en relación a los investigadores y a las instituciones donde se llevan a cabo a nivel local y si acaso se han tomado en consideración los aspectos éticos locales significativos, ¿no es cierto? Ya mencionó Francisco alguna situación particular, pero efectivamente, o sea, no es que requiera una nueva evaluación u otro comité de ética acreditado, lo que requiere es que yo diga, a ver, si yo revisé una investigación multicéntrica en Santiago, conozco a los investigadores que la van a hacer en Temuco, conozco la institución que se va a hacer en Temuco, tiene la facilidad o tiene la implementación necesaria, o conozco el lenguaje de la gente a quien se le va a aplicar el consentimiento informado en Temuco. Eso es muy importante tenerlo en claro y por eso se requiere de que sea complementada con una opinión local, ¿ya? ¿Qué otro aspecto habla? Bueno, un tema muy importante que también lo vamos a mencionar en términos de la investigación social, es que habla de los directores de los establecimientos, ¿ya? Y esto hace mucho sentido, por supuesto, a la investigación biomédica, en que dice que aquí, a pesar de que usted tenga un informe favorable de un comité de ética científico, finalmente el que autoriza o no usar un campo clínico o que se aplique la investigación en un lugar es el director del establecimiento, ¿ya? Por lo tanto, ese director tiene que dar la autorización expresa porque finalmente es él el responsable de la población donde se está haciendo el estudio, ¿ya? Y por otro lado, volviendo al tema que tomó Paco, que es el consentimiento informado, ¿no es cierto?, vuelve a repetir que este debe ser expreso, libre, informado, personal y por escrito. Y eso también nos complica en algunas situaciones que lo vamos a comentar para el caso de las ciencias sociales, ¿ya? Ahora, hay otras normativas que sin ser la ley de investigación, entendiendo, de acuerdo a algunas circulares que hubo en el ministerio del ministro pasado, que lo que se refiere a investigación prima la ley de investigación. Sin embargo, hay otras leyes que afectan la investigación a pesar de que no fueron hechas para esos fines, ¿ya? La que más nos ha complicado, ustedes saben, conocen bien, es la 20.584, ¿no es cierto?, que es la de deberes y derechos que tienen las personas en relación a sus acciones vinculadas, a las acciones vinculadas a su atención de salud, ¿ya? Y ahí uno de los temas que más hace ruido y que sigue haciendo ruido, ¿no es cierto?, es el tema de la reserva de la información contenida en la ficha clínica,
¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que dice esta ley? En su párrafo hay 3 cosas importantes. Que limite el acceso a la información, ¿no es cierto? Y la ley dice que el acceso a la ficha clínica lo tienen 4 situaciones, ¿no es cierto? El médico tratante y el propio, ¿cómo se llama? El médico tratante, el propio paciente o sus herederos en caso de que fallezca, ¿ya? Los tribunales de justicia o el Ministerio Público, ¿ya? Y por lo tanto todo el mundo que estamos fuera de eso y que no somos médicos tratantes y que somos investigadores, no tenemos acceso a la ficha clínica y eso está muy claramente. El cuarto que dice que tiene derecho es una persona a la cual uno podría darle una autorización ante notario, ¿ya? Pero lo que tiene que quedar claro aquí son 2 cosas. Uno, cuando se habla de la autorización ante notario, que algunos investigadores empezaron a hacerlo para hacer investigación, llevaban un notario, la industria farmacéutica llevaba un notario y les hacía firmar ante notario. La firma ante notario para que tengan acceso a la ficha clínica son para la información de la ficha clínica, no es para el tema de la investigación, ¿ya? La forma de acceder a la ficha clínica para la investigación es con un consentimiento informado del sujeto, dueño de su ficha clínica, pero con el consentimiento informado y por lo tanto es para la investigación prospectiva. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es con la revisión retrospectiva de la ficha clínica cuando uno no tiene el consentimiento informado del sujeto para revisar hacia atrás lo que ha ocurrido con sus antecedentes de salud para poder estudiar, ¿ya? El otro tema que habla de la ficha clínica es que el custodio de la ficha clínica es el director del hospital, ¿ya? O el director del establecimiento. Y es la responsabilidad de él custodiar esta información hasta por 15 años, dice la ley, ¿ya? Y finalmente hay que entender que la ficha clínica son considerados datos sensibles, los datos de salud, y eso está en afecto por la ley 19.628. Tiene otro artículo que ya también se hizo mención aquí y que también nos afecta, ¿no es cierto?, que es el tema de las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces aquí dice 2 cosas. Una, claramente, como dijo el doctor León, que ninguna persona que tenga discapacidad psíquica o mental, ¿no es cierto?, o cognitiva, puede y que no pueda dar su consentimiento, puede ser considerada en una investigación científica, ¿ya? Ahora, entonces aquí se generan algunos problemas. ¿Quién determina la discapacidad? ¿Ya? ¿Qué grado de discapacidad? Entonces hay gente que dice, a ver, el que determina discapacidad es CORIN, por lo tanto, es COMPIN. Por lo tanto, si el COMPIN no ha determinado discapacidad, no son discapacitados, ¿ya? Pero se entiende que la ley no habla de ese tipo de discapacidad así como legal, que es para los beneficios ya sociales que una persona puede acceder, sino que habla de la capacidad o no que determina un clínico acerca de si la persona tiene condiciones para entender o para dar su voluntad. Y complejiza aún más esto, porque dice que aunque teniendo posibilidad de expresar su voluntad estas personas con discapacidad, se requiere además, y pudiendo haber dado su consentimiento informado, se requiere además que haya un representante legal que avale esta firma y que además sea consultada la autoridad sanitaria, ¿ya? Esto, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es un tema a revisar, ¿ya? Es un tema a revisar y estamos digamos, recogiendo información de la gente que opina al respecto. Hay una Comisión Nacional de Protección de las Personas con Enfermedades Mentales que tenemos que verlo. Pero evidentemente el tema aquí es si esto no los discrimina, no los deja fuera de la posibilidad del avance científico, ¿ya? Entonces aquí lo que más hoy día se comenta, por ejemplo, es la gente que tiene Alzheimer, ¿ya? Entonces con Alzheimer inicial, ¿ya? Que no es permanente y que se le olvida algunas cosas, pero que todavía tiene una capacidad de razonamiento absolutamente normal, esa persona es capaz en algún momento, lucidez, de dar su consentimiento informado o no, ¿ya? Y si es capaz de darlo, ¿necesita además un representante legal? ¿Cuánta gente en Chile tiene representante legal? ¿Ya? Solo los que realmente son declarados discapacitados, ¿no es cierto?, por ley o porque se les pide su interdicción, ¿ya? Y si además de eso tiene que ir a la autoridad sanitaria, ¿ya? Ahora, la autoridad sanitaria no es para que revise cada caso en particular, es para que revise si el proyecto en sí resguarda los derechos de las personas, ¿ya? Y está considerado cómo se evalúa la capacidad de la persona para dar o no su voluntad, ¿ya? Pero aquí además hay interpretaciones distintas. Hay gente que dice, como en este artículo se manifiesta, que tienen que haber dado su consentimiento informado. Hay gente que dice, tengo que ver si ya dieron el consentimiento informado para autorizar que participen en la investigación, ¿ya? Entonces, se presta para distintas interpretaciones y se presta también para que pensemos que algunas personas que incluso requieren participar más de investigación para poder beneficiarse del avance de la ciencia, están a lo mejor quedando fuera de esta posibilidad, ¿ya?
Así que, como les digo, es como dicen los periodistas hoy día, una noticia en desarrollo. O sea, es un tema que está en desarrollo porque tenemos claro que es un tema que hay que revisar, ¿ya? Y finalmente, otra normativa que nos afecta a la investigación es la ley 19.628, que es sobre la protección de la vida privada, ¿no es cierto? Y aquí habla sobre el uso de los datos sensibles, ¿ya? Y este artículo 4 dice que el tratamiento de datos personales solo pueden efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello, ¿ya? Y el artículo 10 dice que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares, ¿ya? Pero evidentemente está explícito que los datos de salud son datos sensibles y por lo tanto nadie puede tenerlos, ¿ya? Quiero entrar ahora a algunas particularidades, cómo nos afectan o qué cosas hay que reflexionar en las investigaciones de ciencias sociales en este marco de esta protección de derechos de los voluntarios, ¿ya? En el punto, bueno, voy a después hacer mención al punto anterior. ¿Qué algunas cosas que yo he visto en ciencias sociales? Bueno, lo primero es que hay muchos estudios de ciencias sociales que contemplan en su metodología la interacción con seres humanos, ¿no es cierto? Hay algunos que no, ¿no es cierto? A lo mejor si va a estudiar, como decía Raúl, el patrimonio o lo que significa un bien, un monumento histórico, qué sé yo, y no vas a interactuar con seres humanos, a lo mejor no. Pero la mayoría de los estudios de ciencias sociales interactúan con seres humanos. Y si está interactuando con seres humanos, no le queda otra que someterse a la ley de investigación con seres humanos, ¿ya? Entonces, en ausencia de una normativa específica, se aplica la normativa de la ley de investigación biomédica, ¿ya? Y es la que nos corresponde porque estamos interactuando con seres humanos. Pero también hay que tener en cuenta que la rigurosidad de los requisitos a evaluar por los comités de ética científicos para la investigación con seres humanos debe ser igualmente aplicada a los estudios de ciencias sociales, ¿ya? Y por lo tanto, los estudios de ciencias sociales deben ser igualmente sometidos a saber si los investigadores que están realizando esto son idóneos en la materia, si se justifica plenamente el estudio en su objetivo y en su metodología, y finalmente si se ajusta a resguardar lo que la ley dice en relación a proteger a los sujetos participantes, ¿ya? En términos de estos estudios y la ley, yo comento que si bien estos estudios interactúan con seres humanos, el propósito de los estudios de ciencias sociales no necesariamente se ajustan a lo que dice la ley, ¿ya? Es decir, no todos los estudios en ciencias sociales tienen por finalidad proteger la vida, la integridad física y psíquica en relación con la investigación, ¿ya? Ni el reglamento, ¿ya? Es decir, no necesariamente estos estudios de ciencias sociales van dirigidos a mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento, manejo y rehabilitación de la salud, ¿ya? Pero muchas veces van dirigidos a comprender mejor los procesos de salud o enfermedad de las personas, ¿ya? Y en ese sentido, de alguna manera sí están ligados, ¿ya? Porque los estudios de determinantes sociales, los estudios de que tienen que ver con la adhesión a un tratamiento, con los estudios de por qué las personas postergan sus controles, etcétera, son estudios que de alguna manera van ligados a entender cómo se tratan mejor las enfermedades, cómo se entiende mejor, cómo se entrega mejor una información educativa para hacer educación para la salud y por lo tanto tiene que ver de alguna manera una relación con esto, ¿no? Ahora, otros aspectos de las investigaciones de ciencias sociales que yo quisiera destacar, ¿ya? Lo primero es que deben recordar la forma en que llegan al sujeto en estudio, ¿ya? Los investigadores sociales hacen un aporte importante en entender, yo les vuelvo a decir, los procesos de los sujetos en términos de su calidad de vida, de su relación con la salud. Pero tienen que tener cuidado de cómo logran su muestra, ¿ya? Muchas veces dicen, vamos a pedir que nos den el listado de los hipertensos en este consultorio, vamos a llegar a ello, ¿no es cierto?, para preguntarles si realmente se toman los medicamentos, etcétera, ¿ya? O si la forma en que los controlan es suficiente. Bueno, eso hoy día por la ley no pueden llegar, no puede ser la forma en que llegan al paciente, ¿ya? Yo siempre he hecho como talla, digo, a pesar de que los traumatólogos pueden ofenderse, digo, aunque uno esté controlado por un juanete, ¿ya? En un consultorio, o lo hayan operado por una luz valgus, nadie tiene derecho a llamarlo y decirle, señora, ¿sabe? Señora Jimena, yo la llamo porque usted la operaron de un juanete y entonces estamos haciendo un estudio con juanete. No, o sea, la ley de la protección
de los datos sensibles impide que cualquier otra persona que no haya tenido acceso a la ficha clínica pueda llamarme a mí por un diagnóstico en particular, ¿ya? Por lo tanto, es ilegal que ustedes lleguen a una persona sabiendo un diagnóstico o, como le digo. La única forma de llegar a un sujeto por una patología específica hoy día es que el médico tratante les haga el contacto, ¿ya? Entonces, si yo soy doctora adolescente y atiendo a una adolescente embarazada, yo le puedo decir, mira, hay un grupo de psicólogas que están haciendo un estudio sobre el embarazo adolescente y cómo se espera al niño o el apego, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Tú estarías dispuesta a que yo te hiciera el contacto para que ellas te preguntaran si tú quieres participar? Esa es la única forma en que yo podría contactar a un grupo de investigadores con el sujeto que tiene una patología específica. De otra forma, tendría que ser yo la que hago el estudio, pero ahí entramos en los conflictos de interés, ¿no es cierto? Como decía el doctor León, soy el médico tratante, soy la investigadora, ¿ya? Pero la forma de llegar, les vuelvo a decir, no es cuestión de agarrar las fichas clínicas, de pedir el listado de gente o de decirle a la enfermera, mándame a todos los niños que tienen rezago, ¿ya? Eso no es la forma de llegar. Y por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado, resguardar la forma en que llegan a la muestra, ¿ya? Otro aspecto que tienen las investigaciones en ciencias sociales es que involucran o recogen información de terceros, ¿ya? Quienes no han sido consultados en su voluntad de participar. Y esto es bien interesante porque está saliendo a la luz, yo le diría ahora. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos estudios en los colegios, por ejemplo, ¿ya? Y les preguntamos cómo son las normas de crianza en su casa, ¿ya? Y entonces uno les dice, bueno, ¿y en tu casa qué castigos usan? ¿Ya? Entonces, golpes, castigo, qué sé yo, te quitan la televisión, ¿no es cierto? Te mandan a la pieza, te dejan sin jugar o el papá te pega, ¿ya? Bueno, el papá te pega es un tercero involucrado en la investigación, ¿ya? Y el niño va a decir, mi papá me pega. Pero ese señor, nadie le preguntó si podían dar información de él, ¿ya? Y esa gente está reclamando y dice, pero a ver, usted está pidiendo un consentimiento informado a un sujeto, pero está rescatando información mía, ¿ya? Conversábamos ayer, por ejemplo, la encuesta de tabaco, ¿no es cierto? Y le preguntan, ¿tú fumas, qué sé yo? Ya. Y en tu casa, ¿fuma tu papá? ¿Fuma tu mamá? Pero esa información que no es del niño, ¿ya? No es del adolescente que ustedes le van a preguntar si fuma, ¿ya? Son de otros que se ven involucrados en este tema y que ellos no han sido consultados si quieren que su información sea entregada, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿ya? Y cada vez está reclamando más la gente al respecto, ¿ya? Entonces el impacto no se anticipa porque va a venir el papá a reclamar, es decir, a ver, yo di permiso para que mi hijo diera una encuesta y dijera qué comía o cuánto pesaba o si hacía actividad física, pero nunca me fueron a preguntar si me iban a preguntar si yo lo hacía, ¿ya? Después hay un tema también importante y es que las intervenciones psicosociales pueden generar tanto más impacto en salud que los estudios biomédicos, ¿ya? Las personas tienden a minimizar lo que significa un impacto en salud mental, ¿ya? Pero resulta que, lo mencionó también Raúl, uno puede abrir procesos que ya fueron cerrados, ¿ya? Que ya fueron tratados o no fueron tratados y que finalmente vamos a abrir y no nos vamos a hacer cargo, ¿ya? Entonces uno dice, voy a ir a buscar a las madres adolescentes cuyo hijo fue producto de violación, ¿ya? Entonces uno va a la casa y dice, ¿que te acuerdas que tú te controlabas porque fuiste violada? O sea, porque tuviste una guagua de producto de una violación y a lo mejor ella nunca contó. Y a lo mejor ella tiene otra familia y nunca le contó que ese hijo fue producto de violación. ¿Qué derecho tiene uno a ir a abrir ese tema? ¿Ya? O seguir a las madres que dieron su hijo en adopción, ¿ya? Entonces, ¿por qué llega uno ahí? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿No va a ser realmente mayor el daño que va a producir? ¿Ya? Entonces, ¿con qué derecho nosotros, porque tenemos un antecedente, podemos ir a interrumpir en la vida de las personas cuando son procesos que ya han terminado? ¿Ya? Y que más adelante voy a insistir en que además tienes que saber cuál va a ser el protocolo de derivación en caso que eso te ocurra, ¿ya? Entonces, por esa razón, los estudios psicosociales requieren, para mi gusto, ser realizados por profesionales idóneos, que sean capaces de anticiparse y que tengan la formación especial para poder entender lo que están interactuando y que están generando con su interacción con el sujeto en estudio, ¿ya? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en muchos estudios psicosociales la parte más crítica, que es el terreno, se encarga a los estudiantes, ¿ya? Que hagan la encuesta, que recojan la información, que hagan el grupo focal o que hagan la entrevista o lo que sea, ¿ya? Y sin embargo, esa interacción ahí puntual en el terreno es la que tiene que ser hecha con más rigurosidad y con más cuidado, ¿ya? Deben contemplar los protocolos de derivación de los casos necesarios a la atención de especialistas. Es decir, si yo encuentro una persona, voy a ir a ver las mujeres que acaban de tener niños,
y porque quiero determinar la prevalencia de la depresión postparto. Bueno, y si yo detecto una mujer con depresión postparto, tengo que saber qué voy a hacer con ella, ¿ya? Entonces, tengo la coordinación hecha, va a ir la asistente social a visitarla, la voy a llevar al consultorio, la depresión es auge, ella podría ser atendida, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? O le voy a entregar a la persona ahí solamente la información, ¿ya? Es muy importante tener en claro eso. Entonces, si uno no tiene la capacidad de derivar al especialista o de que tenga el especialista a mano, mejor no lo haga, porque va a generar iatrogenia, ¿ya? Entonces, es muy importante tener eso en consideración, ¿ya? Y finalmente, hay una cosa que yo les diría que queda poco clara en los estudios psicosociales, es que les falta establecer claramente cuál es el beneficio para el paciente, ¿ya? O sea, me van a estudiar a mí porque quieren estudiar los determinantes sociales de la gente que vive en esta población para saber por qué tenemos tal patología, ¿ya? Pero ¿de qué me voy a beneficiar yo si aporto con la información, ¿ya? No queda claro muchas veces, ¿ya? Claro, es una cosa generosa decir voy a contribuir a la ciencia, voy a contribuir a que se sepa mejor, pero ¿me sirve de algo a mí, ¿ya? Entonces, los títulos de las investigaciones que mostraba Raúl, ¿ya? Entonces, yo soy población privada de libertad, una mujer privada de libertad, vienen y me entrevistan. Entonces, queremos preguntarle cómo son la infraestructura, qué son los problemas que tiene. Bueno, y después de eso usted me va a arreglar la infraestructura, ¿ya? Si yo participo, ¿eso va a ser mejor en mi proceso legal? ¿Me va a cortar la pena? ¿Va a tener más información para que me puedan defender? ¿Qué es lo que me genera a mí como beneficio, ¿ya? Pero en general los estudios, yo diría psicosociales, muchas veces que usan población vulnerable, no está claro ni evidencia el beneficio para esa gente. Entonces, ¿por qué tendría yo que participar, ¿ya? Si no me voy a beneficiar en nada, ¿ya? Por otra parte, las investigaciones sociales que no se realizan necesariamente en establecimientos. ¿Se acuerda que decía yo que la ley dice que finalmente el director del establecimiento es el que permite o no una investigación? Bueno, las investigaciones en ciencias sociales no se realizan necesariamente en establecimientos. A veces sí, claro, en establecimientos de salud, a veces en establecimientos educacionales, pero a veces se realizan en la plaza. Y uno pregunta, ¿cuál es la plaza que usted usa o cuál es la hora en que usted usa estos gimnasios que se acostumbra ahora a tener en las plazas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué hora viene usted? ¿Viene con toda la familia? ¿Viene con los niños? ¿Qué sé yo? Bueno, eso ahí no hay director del establecimiento. Entonces, ¿dónde está la instancia que el director del establecimiento firme? ¿Ya? No es el alcalde el que tiene que dar la autorización, ¿ya? Después, hay temas nuevos, como que hoy día hay mucho interés por usar nuevas metodologías y más bien por usar la tecnología en las investigaciones, ¿ya? Pero ahí, ¿cómo se hace el consentimiento informado, firmado, libre, expreso, escrito? ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer una investigación por internet y quiero que me contesten porque la gente joven usa Facebook, qué sé yo, y entonces quiero que me contesten. Pero ¿dónde hago que me firme el consentimiento? ¿Ya? Entonces, claro, la firma legal vía internet es una cosa bastante compleja, ¿no es cierto? Que es todo un proceso, un sistema. Ahora, yo creo que ahí uno tiene que también usar, mi opinión personal, es un poco el criterio, ¿ya? Yo digo, si uno, así como ustedes cuando bajan una aplicación le dice, acepta todas las condiciones, y uno dice que sí, porque si no, no sigue el paso siguiente. Bueno, yo creo que habría que diseñar un sistema con eso, ¿ya? A pesar que, como me dice mi hijo, que comentan entre los amigos, me dice, yo estoy seguro que en todas esas cosas que te dicen, estas son las condiciones, me dijo, te aseguro que ahí viene el tratamiento del SIDA y nunca nadie lo ha leído, me dijo, ¿ya? Porque todo dice acepto nomás y nadie sabe qué es lo que está aceptando, ¿ya? Y sigue al paso siguiente, etc. Bueno, pero habría que hacer a lo mejor un sistema para que fuera efectivamente así, ¿ya? Yo me preguntaba, no tengo la respuesta, por favor, no tengo la respuesta, pero cuando hacíamos los proyectos en FONIS, por ejemplo, o en CONICYT, y usted escribe un proyecto, usted quiere mandar un proyecto, usted se inscribe como investigador para mandar un proyecto y a usted le llega una clave de vuelta, ¿no es cierto? Y es su responsabilidad usar esa clave y con esa clave solamente puede entrar, ¿ya? Por lo tanto, si uno se inscribió, recibió una clave y usó la clave, ya podría decir efectivamente está dando activamente mostrando su voluntad. Uno podría, pienso yo, usar ese tipo de alternativa, pero no tengo la respuesta, son solo proposiciones, ¿ya? Y finalmente, también existe confusión entre lo que es una encuesta de opinión y lo que es una entrevista o un estudio psicosocial, ¿ya? La encuesta de opinión está bien establecida en la ley 19.628, que es que uno puede dar su consentimiento de manera verbal. Si usted va en la calle y le preguntan, ¿me puede responder una encuesta? Uno podría decir sí o no, ¿ya? Y eso es suficiente, ¿ya?
Es distinto cuando uno hace una investigación y ahí sí que entonces tenemos que aplicar criterios de evaluación de una investigación, ¿ya? Ahora, que no se confundan también los investigadores, porque cuando tú quieres hacer una investigación y quieres publicar los resultados, te van a exigir en una revista científica que haya pasado por un comité de ética, ¿ya? Y por lo tanto, no cualquier encuesta que tú hagas o que hagas pasar tu investigación por una encuesta va a poder ser publicada si no tiene este proceso, ¿ya? Pero por otro lado, cuando son encuestas sencillas, es que tienes que no necesariamente pasarla por todo el tema del comité de ética, si van a ser anónimas, confidenciales, si tú no puedes identificar al sujeto que te da la respuesta, etc. ¿Ya? Como decíamos el otro día en una reunión con Raúl, si uno va en la calle y le pregunta, ¿usted fuma sí o no? No necesita un consentimiento informado. ¿Ya? Ya. Otro tema importante en las investigaciones de ciencias sociales, de lo que yo he visto, es que hay algunos estudios que son de macrosistemas. Uno estudia el clima escolar, el clima laboral, el clima institucional, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, si son estudios de macrosistemas, ¿corresponde a un individuo que nos dé el consentimiento informado? Salvo que tú entres a la sala de clase, ¿no es cierto?, vayas a estudiar y la profesora va a estar siendo sujeto de estudio y entonces tendría que dar su consentimiento informado. Pero si tú vas a mirar todo un sistema como macro y no identificar individuos, sino que lo que tú vas a analizar es qué es lo que ocurre, deberían ser las cabezas de los sistemas las que deberían dar su consentimiento para pasar, ¿no es cierto? En una comunidad escolar, comentábamos el otro día, ¿no es cierto?, debería ser el director del establecimiento, debería ser el presidente del centro de padres general del colegio, debería ser el representante del estamento de los docentes, el representante del estamento de los paradocentes, etcétera, pero no necesariamente cada niño, sino va a ser estudiado cada niño, ¿ya? Entonces la ley protege y habla del consentimiento por las personas, pero no por las instituciones, ¿ya? Y un tema importante que ya se los dije, yo creo, es que tenemos que anticipar el impacto que genera esa intervención que se realiza, ¿ya? Entonces, por sí mismo, el hecho de estar incorporado en este sistema, investigando, ya genera una intervención en el sistema, ¿ya? ¿Y qué ocurrirá cuando se finalice el proceso y una vez que los investigadores se retiren, ¿ya? Si yo digo, mira, tenemos un estudio con la psicóloga Ivana Terreno en el consultorio tanto, qué sé yo, pucha, la gente nunca ha tenido una psicóloga tan cerca como esta vez que vino la investigación, ¿ya? Y entonces hemos podido hablar de muchas cosas y entonces usted me investiga de un tema, pero yo aprovecho de preguntarle de cómo estimuló a mi niño porque tiene un problema del desarrollo psicomotor, o le aprovecho de preguntar cómo hago para que coma porque tiene problemas para comer o para dormir, etc. Pero bueno, y cuando se vaya la psicóloga, ¿qué va a pasar con eso? ¿Ya? Se generan expectativas. Se genera una relación con un sujeto que tiene probablemente mucho más información y mucho mayor nivel educativo que esa población vulnerable, ¿ya? Y entonces cuando yo me retiro, ¿ya? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ya? Entonces es un tema importante. Lo que yo les decía, hacemos investigación con la gente privada de libertad. Bueno, esa gente también se genera expectativas. O sea, están investigando, van a conocer mi realidad, van a saber, van a tener la información. ¿Y cuando se van qué? ¿Qué gano yo? ¿Y qué se genera aquí en el sistema? ¿Ya? Es bien importante que lo anticipen y es una responsabilidad de los investigadores tener en consideración eso, ¿ya? Y entonces, para ir terminando, solamente estas son cosas que yo les dejo a ustedes para que las reflexionen y también tengo estas reflexiones finales, ¿ya? Entonces, primero, no tenemos que olvidar cuál es el rol de los comités de ética científicos, ¿ya? Y el rol es proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes, ¿ya? La revisión, evaluación y recomendación al proyecto de un investigador van dirigidas a contribuir al desarrollo de una mejor investigación, ¿ya? Cuidando y asegurando el bienestar de los sujetos, ¿ya? Entonces, los comités de ética científica son un ente consultivo, no un ente sancionador. Y la opinión que ellos dan es más bien un resguardo para el investigador. Un resguardo en varias líneas. Un resguardo en que la calidad de la investigación va a ser mejor probablemente, porque muchos ojos pudieron mirar qué cosas había que cuidar para que los resultados, la información recogida, sea de un buen nivel y sea realmente robusta, sólida y pueda ser un resultado mostrable, difundible y válidamente y científico válidamente como para poder ser publicado, ¿ya? Pero también es un resguardo en el sentido que hay aspectos que a lo mejor ustedes no vieron de los sujetos que van a incorporar en la investigación, ya sea porque conocen tanto el tema que para ustedes son obvios, ¿ya? O ya sea porque se les pasó por alto y alguien les dijo, no, cuidado, ustedes no están avisando de tal cosa, o ustedes no están diciendo tal otra, ¿ya? Y por lo tanto tienen que tener ese tema muy presente, ¿ya? Entonces es bien importante, ¿ya? Yo les comento, una vez en el FONIS teníamos un investigador que se ganó un proyecto y entonces el investigador evaluaba a niños
¿cómo se llama? En los colegios, etcétera. Ya ni me acuerdo por qué. Pero entonces los niños tenían que llegar en ayuna porque le hacían esto. Entonces le digo, cuando fuimos a iniciar dar inicio a los proyectos, bueno, y entonces, y hay temas, les digo yo, que muchas veces ustedes no contemplan en los presupuestos, ¿ya? Y que tienen que tenerlos contemplados, porque ¿quién cubre algunas cosas? Entonces, por ejemplo, si tienen una población en ayuna porque le van a tomar exámenes, ¿le van a dar desayuno? Ah, no pensé que había que darle desayuno. ¿Y usted cree que el niño se tiene que quedar todo el día en ayuno en el colegio porque usted le va a sacar un examen de sangre? ¿Y de dónde sacamos la plata entonces? De los honorarios del investigador principal, po. Si el investigador principal no pensó que a la gente había que darle una taza de leche y un sándwich para porque no esté en ayuna, ¿ya? Bueno, entonces hay cosas, les digo, que la gente hace su investigación y no piensa en el que está participando de las necesidades que tiene, ¿ya? Entonces le digo, a ver, usted va a controlar gente hipertensa o gente que tiene VIH o gente que tiene no sé qué patología crónica que tiene que tomar el remedio. Y entonces, para saber si se lo están tomando bien, esta gente viene una vez cada 3 meses, pero usted quiere controlarlo una vez al mes, ¿ya? ¿Y usted le va a pagar la movilización que viene una vez al mes? No, pues. ¿Pero por qué? Po? Si el señor tiene por protocolo que venir una vez cada 3 meses, porque tendría que desembolsar de su bolsillo más movilización, venir una vez al mes para que participe en su investigación, ¿ya? Entonces son cosas que la gente no piensa y que tiene que tenerlas claras en términos de qué es lo que necesitan los usuarios para poder participar, que no debe significar la investigación un mayor desembolso del usuario por ser voluntario, ¿ya? Entonces es bien importante, les digo, todas las miradas que podrían contribuir a estos aspectos que ustedes no han mirado, ¿ya? Y finalmente, cuando uno dice, oiga, pero este comité no tiene la gente experta en lo que yo hago o la gente no sabe, bueno, los comités tienen la facultad de traer invitados expertos en ciertas áreas o mandar a un evaluador externo experto en un área que pudiera aportar los aspectos que ustedes creen que el comité no los tiene, ¿ya? El comité, en general, los acreditados son bastante sabios para darse cuenta de que efectivamente hay gente que podría aportar su opinión en áreas de que ellos no tienen necesariamente toda la experticia, ¿ya? Finalmente, me gusta decir a mí que hay que tener claro lo que son las normas y la ética, ¿ya? Y no todos los aspectos éticos se resuelven con la norma o la ley, ¿ya? Lo que nosotros pedimos es la reflexión ética, no la aplicación de la ley. Entonces yo digo que no todo lo legal es necesariamente éticamente correcto, ¿ya? O sea, es legal que los bancos nos cobren el máximo de intereses en el año, porque lo dice la ley, pero ¿es éticamente correcto? ¿Ya? Entonces, así hay muchas cosas, ¿no es cierto? Hoy día tenemos muchos ejemplos a mano, ¿ya? Pero el tema es efectivamente no todo lo que es legal tiene necesariamente una mirada ética, ¿ya? Y finalmente recordar que la deliberación del comité es una deliberación ética en un marco legal, ¿ya? Porque el comité dice, me parece bien, pero usted no puede salirse porque esto la ley no lo permite, ¿ya? Pero la deliberación del comité de ética no es aplicarles la ley, es hacer una reflexión ética, ¿ya? Pero aquí debería agregar también que lo que le pedimos a los investigadores es que ellos hagan su propia reflexión ética, ¿ya? Cuando ustedes postulan un FONIS, hay un punto que dice reflexión ética, ¿ya? Aspectos éticos de la investigación. ¿Qué es lo que hace la gente? Dice, el proyecto será enviado a un comité de ética y será realizado un consentimiento informado, ¿ya? Eso no es una reflexión ética, ¿ya? La reflexión ética que se le pide al investigador es que piense cuál es el riesgo del sujeto, cuál va a ser el beneficio del sujeto, qué significa para ellos participar, va a haber pérdida de tiempo, lo va a sacar una mañana entera de su trabajo, etc. Esa es la reflexión ética que se le pide a los investigadores. Además de eso, tiene que enviarlo al comité de ética y tiene que hacer un consentimiento informado con todas las reglas, como explicó el doctor León, ¿ya? Pero no es eso el aspecto que se le pide al investigador, ¿ya? Se le pide que ellos hagan la norma ética. Y por último, ¿no es cierto?, se hace necesario seguir avanzando en los aspectos éticos involucrados en la investigación biopsicosocial, porque es un aporte importante hoy día, porque hoy día las mejores investigaciones son las multidisciplinarias, porque las mejores metodologías son las cual y cuantitativas, ¿ya? Y por lo tanto todo eso genera enriquece, digamos, este conocimiento científico que lo hace de mejor calidad, ¿ya?
¿Qué son las consultas más recurrentes que tenemos en la Oficina de Bioética sobre el tema de la investigación? La primera, el proceso de acreditación de los comités de ética, que ya tenemos 29 y están todos en nuestro sitio web, si ustedes los quieren ver. El tema de los estudios multicéntricos, quién lo evalúa, cuándo lo evalúa, dónde lo mando. Las investigaciones basadas en la revisión retrospectiva de las fichas clínicas, que es lo que yo les dije, si tenemos o no derecho, posibilidades de entrar ahí. Los estudios con personas con discapacidad psíquica o intelectual, ¿ya? Y ojo, eso no necesariamente es biomédico, ¿ya? Comentábamos el otro día, si ustedes quisieran evaluar una nueva metodología educativa para los niños con Down, estaríamos en problemas, ¿ya? Estaríamos en problemas. Y uno dice, ¿pero cómo? Es una investigación del área de la educación. Sí, pues, es del área de la educación, pero está tratando con personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos apiamos, ¿no es cierto, ahí? Es un tema de reflexión importante, ¿ya? Hay que tener en claro todo esto que hemos hablado de la particularidad de los estudios de ciencias sociales y un tema muy recurrente son las tesis de pregrado, ¿ya? Lo conversamos cuando vine a la otra universidad. Allí también es un tema de reflexión, sobre todo para la gente que es del área académica, porque si uno dice, la ley exige que el investigador que hace una investigación sea idóneo en la materia. Uno dice, un alumno de pregrado que está saliendo, que tiene que hacer un trabajo de tesis para recibirse, ¿es realmente idóneo en la materia? ¿Ya? ¿Resguardamos los sujetos de investigación si pedimos que esa persona vaya a aplicar la investigación? ¿Será necesario pedirle que aplique la investigación o será suficiente con pedirle que desarrolle y escriba un proyecto de investigación desde la justificación, la metodología, sus preguntas de investigación, sus supuestos de investigación, el plan de trabajo, hasta el presupuesto, pero no necesariamente que la aplique? ¿No será suficiente eso para poder cumplir con el trámite de tener la nota? ¿Ya? Entonces, aquí ocurren varias cosas, un poco esto y un poco que los comités de ética científicos se recargan con las tesis de pregrado, que no necesariamente, que le tienen que obligadamente exigir la misma rigurosidad que los proyectos de los investigadores, pero que a lo mejor no necesariamente tienen que cumplir ese objetivo, ¿ya? Entonces, ese es otro tema que tendríamos que conversar, ¿ya? Y finalmente, mostrarles que si ustedes quieren conocer toda nuestra normativa vigente, todos los aspectos que tenemos que nos regulan, las circulares que salen del Ministerio, los documentos internacionales que aquí han sido mencionados, que son de interés para la bioética, el listado de comité de ética acreditado, bueno, ustedes pueden entrar al sitio web del MinSal, se va arriba a desplegar, ustedes van a ver un título que dice temas de salud, ustedes despliegan esa pestaña, el penúltimo tema se llama bioética, ustedes entran ahí y ahí entonces van a encontrar todas estas cosas que hemos estado conversando, ¿ya? Así que, sin más, decirles que muchas gracias.